Bienvenidos a todos, qué alegría veros. Gracias por la música, Leandro, cómo toca Martín, el piano, tremendo también. Bueno, vamos con la escena número 10, la fiesta. Y empiezo con una pregunta. ¿Quién conoce de aquí a alguien canchero? Canchero. Suelen ser porteños, ¿no? Los cancheros. Más que otros. Sí. Estadísticamente significativa es la diferencia. Un canchero, según el diccionario, es un término rioplatense que define una persona habilidosa, experimentada y desenvuelta en una materia. También describe a alguien con onda, estilo o una actitud cool. Pero aquí tiene un matiz. Dice, a veces implica arrogancia o picardía. Hay un elemento ahí medio. Bueno, la escena de hoy nos va a presentar un par de cancheros que vamos a analizar. La escena ocurrió en una fiesta. Está en los 4 evangelios descrita esta escena, pero nos vamos a guiar por Lucas capítulo 7, si queréis ir abriéndolo, versículos 36 al 50. Esta escena la podemos situar cronológicamente el viernes antes de la muerte de Jesús. De hecho, el deseo de todas las gentes nos ayuda a situarlo muy bien, porque a veces en los evangelios te armas un lío en cuanto a los capítulos y tal. Sabemos que ese viernes ocurrió en Betania. Jesús decidió pasar el último sábado antes de morir con sus amigos. Y esto es muy bonito. ¿Con quién pasarías tu último sábado? Bueno, pues con sus amigos. Sus amigos eran especialmente María, Marta y Lázaro. El domingo es la entrada triunfal en Jerusalén, el lunes la purificación del templo, esa semana es así peculiar, luego ocurre lo de la higuera, etc. Y el jueves es la Pascua y el viernes muere. Así que estamos el viernes antes de que Jesús muera, ¿vale? Para situarnos cronológicamente. Dice Mateo 26:6, lo voy a leer todos y luego nos quedaremos con Lucas, pero cada uno dice algo no diferente, pero complementario. Estando Jesús en Betania, Mateo 26:6, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Marcos 14, muy parecido, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Lucas 7 dice, uno de los fariseos, Lucas 7:36, disculpad, no tendría que hacer esto de ir tan rápido con los textos, pero es por ganar un poquito de tiempo. Yo os lo leo, si no queréis buscarlo. 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Y el último que nos queda, Juan 12:1, dice así, 6 días antes de la Pascua, vamos bien, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Entonces, si componemos las 4 historias, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué sacamos en claro? Que era una fiesta organizada por Simón en Betania, al parecer fue una cena, y que Simón era fariseo. Y uno dice, ¿fariseo? Sí, uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Así que no todos los fariseos eran necesariamente tan bordes como los entendemos en general. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como Salvador. Y aquí vamos a hacer una primera parada siempre de utilidad para nosotros. Hay un riesgo de encapsular todo lo que vivimos en el entorno espiritual, todo lo que ocurre en la UAP, lo que ocurre en Sagunto, en la iglesia, como algo interesante. Mira qué interesante, copado. La música, la gente canta y se está bien aquí. Fijaos qué bonitas las luces. Mira, parece el universo ahí arriba. Y la megafonía. Y dice, no está mal, muy bien. Y la escuela sabática, mira la gente cómo participa. Los grupos misioneros, me siento bien de ayudar a la gente. ¿Entendéis? Pero no llegar a encontrarte con Jesús cara a cara y reconocerlo como tu Salvador personal. Hay un salto tremendo. ¿Sabéis? Jesús no vino a la tierra a hacerse fotos. No vino a la tierra a contar parábolas. Vino porque estamos perdidos.
Por eso vino. Nos han robado como planeta. De hecho, somos un planeta errante por el universo que va a la deriva. Vino a extender su mano para sacarnos de aquí. Esto no es un juego. Esto no es un culto, así que viene Jesús a predicar. Esto no vino simplemente a curar a la gente. Vino a rescatar a la humanidad. Si miras simplemente su mano extendida, que viene para rescatarnos, la analizas, la dibujas, la enmarcas y te haces un selfie con la mano de Jesús, pero no te aferras a ella, no te puede salvar. Esto es como agarrar un paracaídas. Mira qué interesante el paracaídas, ¿eh? Y el avión se está por estrellar y estás con el paracaídas en la mano. El caso es que es bonito. Es bonito, mira. Y la gente, ¡que te lo pongas! No sé si me queda bien. O te lo pones o te estampas. Resulta que aquí estamos hablando en esos términos, de la diferencia entre que Jesús te resulte un personaje curioso, intelectualmente interesante, o te lo encuentres como tu salvador personal. Hay una eternidad de diferencia. Uy, lo tiro todo. Dice Ellen White, por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador, lo comentábamos el otro día. La fe no es meritoria, no nos hace ganar nada por tener fe. La fe nuestra es la mano por la que nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. Eso es. Al parecer Simón, por tanto, estaba contemplando la mano extendida, ¿verdad? Podemos contemplar nuestra mano, que es la fe, la mano de Jesús, que son sus méritos, y cuando nos unimos a Él, nos puede sacar de aquí. Pues al parecer estaba mirando la mano, pero poco más. Estaba agradecido de lo que le había hecho Jesús, que le había sanado de la lepra. Por eso en Mateo y en Marcos lo llamaban Simón el leproso. El lepri lo llamaríais aquí, ¿verdad? Que ponéis apodos a todos en Argentina. Simón el lepri. Bueno, lo había rescatado de una muerte en vida. Así que montó una fiesta para agradecer a Jesús el milagro en el que iba a ser su último viaje a Betania. Y Jesús aceptó la invitación a la comida. Esta va a ser nuestra segunda parada. Resulta que Jesús solía aceptar este tipo de invitaciones a comer. No se registra una sola ocasión en la que Jesús dijese que no. De hecho, en Mateo 11, Jesús ironiza sobre su propia fama. Mateo 11, ahí sí lo podéis buscar, versículo 18. Están criticando a Jesús y Jesús dice, vamos a ver si os aclaráis. Dice, vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, y Jesús dice de sí mismo que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y aquí me hago una pregunta. ¿No te parece curioso que Dios venga a la tierra? Dios venga a la tierra y se gane fama de comilón y bebedor. A mí me llama la atención en ese sentido. Jesús probablemente se puso fino, que decimos en España, de pan de pita con hummus y dátiles, de casa en casa. Disfrutaba probablemente más que nadie comiendo, porque se lo había inventado él. ¿Os imagináis Jesús disfrutando más que nadie su comida? ¡Buah! ¡Qué ricas me han quedado las fresas! Seguramente se arrepintió de haber hecho las remolachas, por ejemplo. Dijo, yo no sé qué estaba pensando cuando hizo una patata roja ahí. No sé qué pinta la remolacha en este planeta, o el calabacín, o la calabaza, pero bueno, sé que hay gente que le gusta, ¿eh? Pero imaginaos a Jesús disfrutando de la comida, disfrutándola, y quizá imaginando nuevos sabores. Tenía que haber hecho esto diferente, ¿eh? Jesús no tenía buena fama entre los que lo acusaban, pero era fascinante para los que lo necesitaban. Y esto no es un llamado a no tener buena fama. Hoy, la buena fama puede ser un instrumento de bendición. La buena fama, la buena reputación, es una forma de influencia en los demás. Pero a Jesús no le importaba lo más mínimo la política, el qué dirán, el qué pensarán. Él había venido a salvar a la gente y se encontraba con ellos donde estaban. Ejemplo, cuando Jesús llamó a Mateo, ¿qué profesión tenía Mateo? Tiempo. Muy bien, publicano, recaudador de impuestos. Imaginaos que os invaden
los brasileños. Argentina, que os invaden. Un país entero, ¡pum! O los chilenos, que sé que os gustan los dos vecinos, brasileños o chilenos. Y entonces os invaden y os imponen aquí cobrar el 80% de tu sueldo. Se lo va a llevar el Brasil, Brasil o Chile o España, que os ha invadido. Esto ocurrió hace un tiempo, creo, hablando de... Mal ejemplo. No he dicho España. España nunca invade, solo comparte territorios. Bueno, imaginaos esta situación y hay uno de vosotros que dice, pues me voy a hacer recaudador, y es el que os cobra el 80% para la nación invasora. Detestables. Bueno, pues Mateo lo elige como discípulo y Mateo monta una fiesta, otra fiesta, un banquete. Y me llama mucho la atención porque dice el deseo de todas las gentes que a esa fiesta no solo fueron los publicanos, aprovecharon y dice, trajeron a muchos otros de dudosa reputación. Ahí se montó, si veían los caballos aparcados a la puerta, era como, madre mía, la que han montado ahí. Proscritos por sus vecinos más escrupulosos. Cualquier estratega de comunicación y asesor le hubiese dicho a Jesús, no te conviene, ten cuidado, eres Dios, estás siendo observado, este es un plan de salvación, tienes que salvar a gente, hay prejuicios. Yo no iría a una fiesta que está llena de publicanos y pecadores. ¿Y qué hizo Jesús? ¡Pum! El agasajo fue dado en honor a Jesús y él, ojo, no vaciló, ni lo dudó, ni se lo planteó. ¿Quién te ha invitado? ¿Me ha invitado Mateo? Sí, pues claro que voy, pero si es Mateo. Dice, bien sabía que ésta ofendería al partido farisaico y le comprometería a los ojos del pueblo. Ojo, el pueblo al que quería salvar. No es que Jesús fuese un irresponsable de su gestión del plan de salvación, no. Pero, fijaos, ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenían peso las distinciones externas. Lo que atraía su corazón era un alma sedienta del agua de vida. De verdad que es mi héroe literalmente Jesús. O sea, le invita Mateo, le hace ilusión a Mateo. Jesús dice, ¿te hace ilusión? Sí, pues yo voy. Pero te van a criticar, te van a poner, no va a quedar bien, el qué dirán y tal. Y Jesús dice, Mateo, tranquilo, si yo voy por ti. Me importa poco, por no decir otra cosa. Me importa poco lo que opinen de mí. Jesús no monta estrategias, artimañas, no busca aliados, estudios de mercado, cómo va a quedar, me conviene, no me conviene. A Jesús lo que le gusta es estar contigo y va a hacer lo que haga falta para estar contigo y para ganarte para siempre. De verdad que me encanta este aspecto de Jesús de no le importó lo que dijesen de él. Le encantaba comer con amigos. De hecho, hay algo muy especial entre Dios y la comida. No sé si se ha hecho una tesis de maestría o una tesis de licenciatura. Lo digo porque aparece un montón. Vínculos entre Dios y la comida. Fijaos, Génesis 18. Abraham prepara un banquete para los 3 visitantes. Ahí está Jehová comiendo. La Pascua se le inventa a Jesús. Jesús podía haber imaginado otra ceremonia. Vamos a mirar las estrellas en la Pascua. Miremos juntos las estrellas. Pero no. Os vais a hacer un corderito y os lo coméis. Curioso, ¿no? Y el pan y todo eso se le ocurre a Dios. O sea, se lo está inventando él todo esto. Moisés come en la presencia de Dios, se inventa en el santuario el pan de la proposición, los sacrificios se comían también y tenían que comerse un trozo de ellos. Ezequiel va y se come el libro y en el Nuevo Testamento, multiplicación de los panes y los peces, Jesús convierte, y lo vimos, el agua en rico zumo de uva. Come con publicanos y pecadores, come en casa de Simón, que es lo que estamos viendo hoy, come en casa de Zaqueo, come en casa de Marta y María, come la última cena, la cena de Maús, el pescado después de resucitar, ese desayuno en la playa. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Está el discurso del pan de vida. ¿Os gusta el pan? Sí, pues yo soy el pan. O sea, es Jesús diciendo, yo soy el pan. ¿Qué diría hoy de lo que os gusta? Bueno, el pan no sigue gustando aquí. En otros lugares, el arroz, ¿no? ¿Os gusta el arroz? Pues yo soy el arroz de vida. Algo así diría en otras civilizaciones.
parábola del gran banquete, parábola del hijo pródigo. Y al final de la historia, bueno, el gran banquete, ya lo he dicho. Al final, en el plan de salvación, ¿cómo termina? Comiendo. Comiendo juntos. Es que me llama la atención. ¿Sabéis? Uno de los objetivos de esta semana de oración es desencajar algunos esquemas rígidos que podamos tener de Dios o de Jesús y replantearlo, porque está revelado de otra forma. Ante la pregunta de cómo es Dios, no lo olvides, la respuesta es Jesús. Punto. Esa es la respuesta. Cuando te lo imagines, cuando hablas con Él, cuando tienes dudas de qué haría Él, es esto. Parece que hemos vivido un poquito una discrepancia entre lo divertido y la religión. Si es rico, debe ser malo. Si te gusta, es pecado. ¿Habéis escuchado alguna vez? Esto debe ser tan bueno, que es pecado. Y a veces lo usan en marketing, para vender helados, la tentación, el pecado y tal. Es como que se juega en el imaginario colectivo con esto es tan rico que no puede ser bueno, ¿no? Es curioso en ese sentido. Vivimos con la sospecha de las fiestas, la alegría, el compartir. Sí tenemos tiempo para eso, pero enseguida nos ponemos formales, corbata, vamos a la iglesia. Hoy no llevo. Obviamente hay que tener respeto. La modestia, la moderación, la temperancia, no nos lo hemos inventado los adventistas. Estos son valores bíblicos y están ahí y son para nosotros. Y hay que evitar todo aquello que nos perjudique, sobre todo porque nuestros gustos no son criterio de nada. Este es el problema. Si estamos torcidos, si estamos enfermos. Muchas veces nuestro gusto distorsionado, dicen en España, la cabra tira para el monte, ¿no? Se nos va sin querer, se nos va hacia lo malo. Pero hay una esencia humana compartida que disfrutamos de disfrutarnos juntos, celebrar, estrechar lazos, comer rico. Todo esto se lo ha inventado Dios. Y por eso nos gusta tanto y forma parte de nuestra esencia. Así que mucho ojo con plantear que la religión es aburrida. Si no, fijaos lo que dice la tía Elena. El ejemplo de Cristo al vincularse por los intereses de la humanidad debe ser seguido por todos, los que predican su palabra y por todos los que han recibido el evangelio de su gracia. Son 2 páginas, ¿eh? Dice, no hemos de renunciar a la comunión social, no debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar a todas las clases debemos tratarlas donde se encuentren. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. Obvio, no solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos. Hay otro campo de trabajo más humilde, pero tan plenamente promisorio. O sea, tanto vale esto como la mesa. Igual, el púlpito y la mesa. Se halla en el hogar de los humildes, en la mansión de los encumbrados, junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de inocente placer social. ¡Qué bonito ministerio! El ministerio del asado. No os voy a recordar aquí la dieta posta buena original, ¿vale? Ya la sabéis. Pero la esencia del asado, que conocéis muy bien, es el encuentro, es el compartir, es el arreglar el mundo, es el charlar en familia. En España tenemos la paella de los domingos, que tenemos la ventaja de que se puede hacer vegetariana. Aquí lo tenéis un poquito más complicado, en ese sentido. Pero uno de los mayores desafíos de crecimiento de la Iglesia adventista, y aquí hay no adventistas que estáis entre nosotros, ¿sabéis cuál es? Que no tenemos amigos de fuera de la Iglesia. Vamos teniendo cada vez más amigos de dentro de la Iglesia y menos amigos de fuera. Y esto... A ver, no es que lo busquemos, es que no es a propósito, es natural, es por mayor roce, por actividades, por contextos, pero es curioso cómo vamos centrándonos en nuestro grupo de amigos y acaban siendo todos adventistas. Así que si hay aquí algunos no adventistas, por favor, no os hagáis adventistas, que si no, los pocos amigos no adventistas que tenemos los vamos a perder. Dicho eso, la realidad es que vamos perdiendo impacto social cuando nos vamos cerrando en nosotros mismos. Si encima le añadimos nuestra relación peculiar con la alegría o las celebraciones, a veces no sé si hemos estado a la altura. Fijaos lo que dice Elena. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de dicha.
Si nuestros ojos están fijos en Jesús, veremos un Redentor compasivo, percibiremos la luz de su rostro. Doquiera reine su espíritu, morará la paz. Habrá también gozo, porque habrá una serena y santa confianza en Dios. Que no te engañen, si no hay gozo, no está Jesús. Si no hay gozo, no está Jesús. Y no hablo de fiesta loca, es serena y santa confianza en Dios. Seguimos nuestra escena. El deseo de todas las gentes la describe. Fiesta, viernes, Betania, dice, Simón estaba a un lado de Jesús y Lázaro al otro. Lázaro se había convertido en personaje del año. Todo el mundo quería hablar con Lázaro, tocar a Lázaro, contarle, oye, ¿qué has visto más allá de la muerte? Dice Lázaro, pues nada, nada. Lo dice Elena, dice, nada, fantasías y te has encontrado con la luz al final del túnel. Dice, no, yo me quedé dormido y me despertó la voz de Jesús. Es la nada, desde que uno cierra los ojos, ¿verdad?, hasta que los abre. Marta nos dice que servía. ¿Y qué creéis que hacía María? Marta servía y María, no sé si está ahí, escuchaba a los pies de Jesús. Me llama mucho la atención porque había ocurrido otra vez, ¿os acordáis que Marta se quejó? Oye, que María no ayuda. Y Jesús le dijo, Marta, María ha escogido la buena parte. Avanzamos al final del ministerio de Jesús y está de nuevo Marta cocinando y ayudando y María a los pies de Jesús. Continúa la misma historia. Se integra en esta escena, aunque no es motivo de la reflexión, el derramamiento del perfume. ¿Os acordáis? Entra María, derrama el perfume, unge los pies de Jesús, los seca con el cabello. Y en ese momento ella pretendía hacerlo un poco en secreto, pero el perfume la delató. Llenó toda la habitación y toda Betania. Ese perfume era carísimo. Imaginaos, ¿eh? Y en ese momento, ¿qué ocurre? Entra el primer canchero, Judas. Judas consideró este acto con gran disgusto. En vez de esperar para oír lo que Jesús dijera sobre el asunto, ¿qué empezó a hacer? Comenzó a susurrar a sus compañeros más próximos críticas contra Cristo, porque toleraba tal desperdicio. Astutamente hizo sugestiones tendientes a provocar descontento. Judas representa, en mi opinión, al que se cree más listo que nadie, al que juzga a todos alrededor, al que pone etiquetas. Este es un vivo, este tiene TDAH, este no tiene ni idea. Descubre lo que ha pasado y ¿qué hace? Dice, esto te digo yo ahora mismo lo que cuesta, te digo yo ahora mismo el precio que tiene esto. Si me lo dan a mí, hago un microemprendimiento y doy de comer a 100 personas cada 3 meses, te lo digo yo. Lo que pasa es que Jesús no se entera mucho con estas cosas, pero bueno, así, hablando por ahí. Esta actitud del que cuchichea criticando porque se cree más crack que nadie. En Juan 12, 4, nos revela lo que ocurre ahí. Judas Iscariote, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mateo y Marcos dicen, los discípulos empezaron a decir, no identifican a Judas como el origen, pero en realidad fue Judas. Judas empezó con la crítica, con el cuchicheo y con la crítica a María, la crítica a Jesús y el decir, madre mía, lo que hubiese hecho yo. Ahora no me dejan, pero si me dejaran, te digo yo, monto un imperio con ese perfume y predicamos aquí a todo el mundo. María escuchó las críticas. Su corazón temblaba de interior. Un detalle, ¿sabéis qué es lo que más temía María? A Marta. Temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. Tuvo que ser peculiar Marta, que hasta María le tenía miedo. Ese perfil. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Defender a María. Y Jesús suelta un dejadla en paz. Judas empieza a cuchichear, los demás también, empiezan a decir, María se queda ahí asustada y dice, madre mía, la que he liado cuando se entere Marta de lo que cuesta esto. ¿Y Jesús qué hace? Uy, qué bonito que Dios te defienda. Dejadla en paz. En Juan dice, Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Dice Mateo, ha hecho conmigo una buena obra. De hecho, Jesús se alegró mucho del regalo de María. Fijaos lo que dice, cuando Él penetró en las tinieblas, lo veremos el sábado, creo.
Llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimieran. Judas recibió un zasca memorable. ¿Por qué? Claro, cuando elogió la acción de María, que había sido tan severamente condenada, Cristo había censurado a Judas. ¿Sabéis lo que hizo Judas en ese momento? Judas critica a María, Judas critica a Jesús, Jesús defiende a María, ¿y qué hace Judas? Esto no lo sabíais. Se levantó y se fue a traicionar a Jesús. Fue el viernes. Antes de eso nunca le había hecho el Salvador un reproche directo. Ahora la reprensión había provocado resentimientos en su corazón y resolvió vengarse. De la cena fue directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaba reunido el concilio. De paso, el concilio ahí acababa de decidir que iban a matar a Jesús y a Lázaro. Querían matar también a Lázaro porque claro, uno que ha resucitado ahí era un testimonio vivo. Ofreció entregar a Jesús en sus manos y lo hizo el jueves siguiente. Pero Judas de allí se lió tan enfadado con Jesús, tan enfadado, que se fue a entregarlo para vengarse. La historia continúa con el otro canchero, con Simón. Recordemos que Simón, organizador de la fiesta, había sido curado por Jesús de la lepra. He estado compartiendo con miembros del personal la historia del leproso. Tremenda la lepra, lo que representaba. Era un muerto en vida. Va Jesús y lo cura. ¿Y qué se le ocurre a Simón decir? Criticar a Jesús. Otro canchero, otro pistolita, chuloplaya, decimos en España. Le influyó la crítica de Judas, dice Elena White. Judas empezó y a él le influyó. Dice, se sorprendió de que Jesús defendiese a María. Su orgullo de fariseo se ofendió. Muchos estaban mirando a Jesús raro. Y suelta Simón, el canchero. Este es profeta, dice. Profeta, dice el texto. Si fuese profeta, conocería quién es y cuál es la mujer que le toca. Que es pecadora. Esta es una cualquiera. Te digo yo, si conozco yo a María, madre mía, vaya profeta, de verdad, ¿eh? Imaginaos qué actitud. Te ha curado Jesús, estás agradecido y se te ocurre empezar a hacerte aquí el qué, el crack. Fijaos el argumento. Hay un dato importantísimo y esto se escapa en el texto y aparece en deseo de todas las gentes. Atención, porque a lo mejor esto no lo habéis leído nunca. María era pecadora. Dice el texto que Jesús había librado de ella 7 demonios. Pecadora, pecadora, 7 veces. Muy mala. Vida, muy mala no, pobre mujer. Vida hundida, tocando fondo. ¿Pero por qué era pecadora? ¿Por culpa de quién? Simón. Simón había arrastrado al pecado. ¿Se oye bien? Parece que sea... ¿Sí? Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. La culpa la tenía el canchero. Es el colmo del cinismo. ¿Cuántas veces los que van juzgando por ahí son mayores pecadores que aquellos a los que critican? ¡Qué indignante! ¿Sabéis lo que hubiese hecho yo con Simón? ¿Qué acabas de decir, Simón? ¿Que te he escuchado? ¿Qué acabas de decir? ¿Serás sinvergüenza? ¿Cómo te atreves a criticar a María si es por culpa tuya? Si tú la arrastraste al pecado. Desgraciado, chuloplaya. Le hubiese lanzado una maldición boca chancla. Te voy a convertir en burro. No sé, me surge un montón de cosas porque no olvidéis que es alguien que ha destrozado la vida a María. Le ha arruinado la vida, la ha convertido en pecadora. María está arrastrándose por el suelo, agradecida del perdón de Jesús. Era un leproso, lo cura y de repente se pone a criticar a María y a Jesús. ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas, Simón? ¿Qué hizo Jesús con él? Contarle una historia. Lucas 7, ahora sí lo vamos a leer, versículo 41 al 48. A mí me fascina, os digo, porque claro, yo leo la historia y veo lo que me surgiría y veo lo que le surge a Jesús y digo, madre mía, qué lejos estoy. Dice así, Simón, un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Uy, que se cae, perdón. Gracias. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pregunta, ¿a quién representaba el que debía 500 denarios? A María, en principio, ¿no? Porque era tan pecadora, por eso estaba más feliz. Pues no, el de 500 era Simón. Mientras María era una pecadora arrepentida, él era un pecador no perdonado. Fijaos, Jesús deseaba mostrarle a Simón que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. ¿Con qué tacto Jesús, igual que Natán, fue al rey David y le contó una historia? Había un hombre, ¿os acordáis?, que tenía una ovejita y dejó que David entendiera el significado. En medio de la fiesta, Jesús podía haberle dicho a Simón lo que le hubiese dicho yo. Podía haberlo expuesto en público, pero le contó una historia en secreto, dejó que sacara su conclusión y fijaos qué interesante. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarla abiertamente. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento. Nunca más hubiese arrepentido. Dice, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió. Y el orgulloso fariseo llegó a ser un abnegado y humilde discípulo. Amigos, voy concluyendo. Me encanta este maravilloso final feliz. Yo lo llamo, los fariseos también merecen cariño. Hay algunos fariseos hipócritas que juzgan, que se creen mejores que tú, que te miran con desprecio. Hay algunos que incluso han provocado al pecado y son más culpables que aquellos a los que critican. Hay adultos y también hay jóvenes. Y a veces hemos sido tú y yo. Fariseos que fruncen el ceño, que se creen recontracapos, más chulos que nadie, que van de perdonavidas, que juzgan y condenan con la mirada, el gesto y la actitud. ¿Pero qué hizo con ellos? ¿Sabéis? Jesús cuidó a María, la protegió de Judas, aunque a Jesús le costó la vida, porque ese momento fue el último coletazo y Judas lo entregó. Pero lo que me maravilla de esta historia es que cuidó al fariseo malo. ¿Sabéis los malos de las películas? Que están diseñados para generar aversión. Jesús ama hasta el malo. Hasta el malo de la película. Jesús llora por el malo también. Al que no le apetece saludar, a nosotros, Jesús intentó todo para ganárselo. Intentó tratarlo con cariño y salvarlo. ¿Y sabéis qué? Lo consiguió. A nuestro amigo Simón lo consiguió salvar. Lo convenció de su pecado y fue discípulo para siempre. Y a María la transformó para siempre. María había sido considerada una gran pecadora. Pero fijaos qué bonito, Cristo conocía las circunstancias de su vida. Me encanta esta realidad. Cristo conoce nuestra vida, sí sabe cómo era nuestro abuelo, cómo era nuestro padre, cómo nos educaron, si nos dieron palizas, si no nos dieron palizas, si nos quisieron, si no nos quisieron, si lo conoce todo y nos mira con mayor ternura de lo que podemos imaginar. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, ¿qué vio Cristo en María? Aptitudes para lo bueno. Vio lo mejor que tenía en su carácter. El plan de redención ha investido a la humanidad, dice, con grandes posibilidades, y en María esas posibilidades se debían realizar. Por eso, querido amigo, este último mensaje de las tardes es para ti. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús.
Me encanta este Jesús que cuando los demás te empiezan a criticar en la habitación, empiezan a cuchichear, empiezan a decir, si Jesús supiera. Pues claro que lo sabe. ¿Y sabéis qué dice? Dejadlo en paz. Dejadlo en paz. ¿Te habías imaginado a Dios diciendo eso a los demás? ¿Protegiéndote? Te mira, te sonríe y te da un abrazo de bienvenida a casa. Queridos jóvenes, ¿podemos poner el código QR? Esta es la última llamada al código QR que daremos por las tardes. El otro día comentamos esta realidad de dejarnos querer. Yo no sé qué más decir, os lo digo, a mí se me acaban ya los temas en unos días. No sé cómo decirlo. Que Dios te ama, que te está esperando, que le da igual cómo seas, que le da igual cómo estés, que va a decir a todo el mundo, dejadlo en paz, y te va a decir que vengas. No sé cómo decirlo ya. Pero de verdad que espero que esta semana de oración, por lo menos los momentos de las tardes, no hayan sido interesantes. No haya sido el acento del gallego este. No va de eso. Nos jugamos la vida, amigos. Esto se va a pique. Y Jesús lo que hace es extender la mano. O extendemos la mano o esto no termina bien. Ojalá, de verdad, que podéis apuntaros allí si no habéis estudiado la Biblia nunca, o si queréis repasarla, o si habéis estudiado pero no os habéis bautizado, o si os habéis bautizado pero queréis que un capellán ore por vosotros, o si queréis vosotros dar estudios bíblicos. Ese es el vínculo que tenemos con el equipazo de pastores, capellanes que hay aquí, que puede dar continuidad a vuestra decisión. De verdad, no he venido a contar historias, he venido a hablaros de Jesús y he venido para que te decidas por Él y no lo sueltes jamás. ¿Me dejas que ore por ti? Voy a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tanto amor. Es que nos cuesta entenderlo. Amas hasta los malos de la película, aquellos que no nos apetece ni saludar. Gracias, Señor, porque no te asustamos, porque nuestra vida de pecado ya la conoces, bien que la conoces, y porque nos ofreces una vida nueva, nos ofreces una mano extendida y solo tenemos que agarrarnos, Señor, aferrarnos a esa mano y que nos saques de aquí. Te pido por cada una de las decisiones que se están tomando en estos días, por esas voluntades de estudiar tu palabra, de conocerte mejor, de poner nuestra vida en orden. Señor, que tu Espíritu Santo pueda seguir trabajando, que acompañes al equipo de capellanía, al equipo de pastores, a los profesores, a toda esta universidad que se vuelca en que Jesús sea relevante. Y que un día, Señor, nos podamos encontrar y nos podamos guiñar un ojo y dar un abrazo y decir que efectivamente vamos en brazos de Jesús, que no hay mejor forma de caminar. Te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén.